Hoy nos sumergiremos en las profundidades de nuestro satélite más cercano, la Luna. Esa compañera fiel que ilumina nuestras noches, guarda misterios insondables, y uno de los más fascinantes se esconde en su cara oculta, en el enigmático cráter de la cuenca Polo Sur Aitken. Durante mucho tiempo hemos estudiado la superficie lunar con asombro, pero ¿qué hay bajo la superficie? La verdad es que a veces la ciencia es como pelar una cebolla capa tras capa. Un estudio reciente nos ha permitido asomarnos al corazón de esta gigantesca cicatriz lunar, revelando algo verdaderamente extraordinario. Una masa metálica inmensa y misteriosa, oculta a unos 300 kilómetros bajo la superficie. Es como si la Luna tuviera su propio tesoro escondido. Imagina un impacto de proporciones épicas, tan colosal que podría haber borrado la vida en la Tierra. Pues eso es lo que ocurrió en la Luna hace unos 4.000 millones de años. La cuenca Polo Sur Aitken es el cráter de impacto más grande y antiguo de la Luna y uno de los mayores del Sistema Solar. Tiene un diámetro alucinante de unos 2.500 kilómetros y una profundidad de más de 8 kilómetros. Es tan inmensa que abarca una porción gigantesca del hemisferio sur de la cara oculta lunar. Está considerada una ventana única a la historia temprana de la Luna, un testigo de la era de los grandes bombardeos cósmicos. ¿Cómo se descubre un gigante metálico oculto bajo la superficie lunar? Aquí es donde entra en juego la genialidad de la ingeniería espacial. El descubrimiento no es obra de una nueva misión, sino del reanálisis de datos de una misión pasada, lo que demuestra que el trabajo científico es un tesoro a largo plazo. Hablamos de la misión GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA. Lanzada en 2011, GRAIL consistió en un par de pequeñas naves espaciales, Ebb y Flow, que orbitaron la Luna en tándem, una persiguiendo a la otra. Lo asombroso es que midieron las diminutas variaciones de la gravedad lunar. Piensa en ello como si la gravedad de la Luna fuera un lienzo con pequeñas montañas y valles. Cuando las naves pasaban sobre una zona con más masa y por lo tanto más gravedad, la nave delantera se aceleraba ligeramente y la distancia entre ellas cambiaba. Al medir estas minúsculas variaciones en la distancia entre las dos naves, los científicos pudieron crear un mapa de alta resolución del campo gravitatorio lunar. Y fue precisamente ahí donde encontraron la anomalía. Al analizar los datos de gravedad de GRAIL sobre la cuenca Polo Sur Aitken, se toparon con algo inesperado. Una anomalía gravitatoria masiva, enorme y de forma irregular. Esto indicaba una concentración de masa extremadamente grande de unos 2,18 por 10 a la 18 kilogramos, enterrada a cientos de kilómetros bajo la superficie. Para que te hagas una idea, es 5 veces la masa de una gran isla como la de Hawái. ¿Qué podría ser esta inmensa masa? Se barajaron varias hipótesis. La más plausible, la que de verdad cobra sentido, es que se trata de material metálico remanente del asteroide que formó la cuenca. Cuando un asteroide gigantesco impacta un cuerpo planetario, parte de su núcleo metálico puede penetrar profundamente en el manto del planeta. Es como si una bala de cañón de metal se incrustara en una bola de barro, pero a escala increíblemente grande. Este material denso y metálico se habría hundido lentamente en el manto lunar, pero no lo suficiente como para alcanzar el núcleo. Se habría quedado suspendido, solidificado y, entre comillas, flotando de alguna manera en el manto, atrapado por las fuerzas gravitatorias. El modelo sugiere que este material podría ser una mezcla de hierro y níquel, los componentes principales de los núcleos de muchos asteroides. Este descubrimiento tiene unas implicaciones tremendas para nuestra comprensión de la Luna y, por extensión, de otros cuerpos rocosos en el sistema solar.
no es solo un dato curioso, es una pieza clave de un rompecabezas mucho mayor. Por ejemplo, para la formación de cuencas de impacto, nos da una visión directa de lo que ocurre en los impactos gigantescos. Sugiere que los restos del impactor pueden quedarse incrustados en el manto del cuerpo impactado. Esto es vital para entender la evolución temprana de planetas y lunas. Sobre la estructura interna de la Luna, confirma que el manto lunar no es homogéneo. La presencia de esta gran masa metálica nos habla de un interior más complejo y dinámico de lo que pensábamos. La Luna, aunque geológicamente menos activa que la Tierra, tiene su propia historia subterránea. Comparación con otros cuerpos. Si esto sucede en la Luna, podría haber ocurrido en Marte o en Mercurio, que también tienen grandes cuencas de impacto. Este hallazgo abre vías de investigación y nos invita a reexaminar los datos de gravedad de otros planetas. Sobre los recursos espaciales, aunque es una idea a muy largo plazo, ¿podrían estos restos de asteroides incrustados en otros cuerpos representar futuras fuentes de metales preciosos? Es una especulación emocionante, sin duda. ¿Podría haber alguno de estos restos aquí en la Tierra? Este estudio no solo resuelve una antigua incógnita, sino que abre un apetito aún mayor por la exploración lunar. La cuenca Polo Sur-Aitken es un objetivo prioritario para futuras misiones, incluyendo el programa Artemis de la NASA, que busca el regreso de los humanos a la Luna. La presencia de hielo de agua en las regiones polares del cráter ya lo hacía atractivo, pero ahora con este tesoro metálico debajo, su importancia se dispara. Imaginen poder enviar sondas que no solo estudien la superficie, sino que también realicen estudios sísmicos para, entre comillas, escuchar el interior de la Luna con más detalle. O incluso, quizás un día poder acceder a esos restos del impactor. La ciencia nos sigue susurrando que nuestro satélite, que parece tan familiar, esconde profundos secretos que están esperando ser desvelados. La Luna sigue siendo un lienzo en blanco para la exploración y el descubrimiento. Y es que cada vez que miramos hacia arriba, la verdad es que nos damos cuenta de lo poco que sabemos y lo mucho que nos queda por aprender. Este hallazgo es un recordatorio emocionante de que el universo, incluso en nuestros propios patios, está lleno de sorpresa. Y eso es lo que hace que la astronomía sea tan fascinante.